Vamos a orar juntos. Padre nuestro, que eres santo y misericordioso y que nos amas, te damos las gracias por hacernos estar aquí hoy para escuchar tu palabra, para saber tu santa voluntad y también para conocer al nuestro Señor Jesucristo más y más. Sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos andar muy bien por este camino. Por eso siempre te pedimos que estés con nosotros y guiándonos y consolándonos con tu palabra. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están sufriendo por muchas cosas, pero tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Por eso siempre te pedimos que estés con ellos y también levante su fe con tu palabra y aumenta su confianza con tu palabra. Si perdemos la confianza en ti, no podemos aguantar, no podemos superar estas dificultades. Todos nosotros lo sabemos muy bien. Por eso siempre queremos confiar en ti más y más con tu palabra. Danos tu sabiduría, tu inteligencia para que sepamos, para que conozcamos a ti más y más. Y también todos nosotros sabemos muy bien que estamos viviendo una temporada muy cercana de segunda venida del Señor. Por eso siempre te pedimos que utilicemos cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para difundir tu palabra más fuertemente. En especial queremos evangelizar a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes y amigos y compañeros. Sin tu evangelio, sin tu misericordia, ellos no pueden recibir la salvación. Todos nosotros lo sabemos muy bien. Por eso, utiliza tu iglesia para mostrar tu gran amor, tu gran gracia a muchas personas. Y también hoy nos hemos reunido ante ti para aprender, para escuchar tu palabra. Por eso, ábrenos el corazón, oídos y los ojos de entendimiento para que entendamos muy bien tu gran enseñanza. Todos nosotros queremos serte más fieles, queremos serte más fieles testigos del Señor. Por eso, ayúdanos. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Del versículo 1 y 2. Colosenses 1 y 2. Si lo tenemos, entonces voy a leerlos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como sabemos, estamos en diciembre, ¿no? Sí, el diciembre sí tiene la Navidad. Aunque la Navidad no es un cumpleaños de Jesucristo verdadero, pero a través de esta temporada navideña sí podemos recordar a nuestro Señor Jesucristo, sí, su venida, su propósito, ¿no? Por eso, conmemorar su venida, Jesucristo, hoy vamos a aprender sobre Jesucristo, ¿no? Entre todos los libros de la Biblia, ¿qué libro nos enseña más sobre Jesucristo? Sí. Entre todos los libros de la Biblia, ¿qué libro nos enseña mejor sobre Jesucristo? Sí. Sí. De hecho, sí, en el Nuevo Testamento, Evangelio San Juan
sí, nos enseña muy bien sobre Jesucristo, ¿no? Y también Hebreos. Hebreos nos enseña también quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo y qué papel tiene Jesucristo. Nos enseña muy bien sobre estas cosas el libro Hebreos. Pero como hemos aprendido Evangelio de San Juan, para aprender este libro, sí, tarda mucho tiempo, ¿no? Sí. Y Hebreos también, para entender mejor Hebreos, todos nosotros tendríamos que tener la inteligencia, el conocimiento sobre el Antiguo Testamento. Aún así, sí, a través del libro de Colosenses podemos aprender sobre Jesucristo. Por eso, entre 13 libros, ¿sí? Con 13 libros del Nuevo Testamento podemos conocer a Jesucristo más correctamente. Por eso hoy, el tema de hoy es el Cristo que se manifiesta en el libro de Colosenses. ¿Vale? Por eso, ya, vamos a aprender. Aquí, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, ¿no? Siempre el apóstol Pablo empezó con su saludo, ¿no? A los santos, a los hermanos de la iglesia. Aquí también, Colosenses empezó un saludo de apóstol Pablo. Como sabemos, apóstol Pablo escribió 4 epístolas cuando estaba encarcelado de Roma, ¿no? Efesios, Filipenses, Colosenses y ¿qué más? Tesalonicenses, Filemón. Estos 4 epístolas, ¿sí? El apóstol Pablo escribió cuando estaba encarcelado de Roma, ¿no? Sí, Efesios es un tema de enseñar qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Sí, tiene este tema. Y Filipenses nos enseña qué es la comunión verdadera en Señor. Y también Colosenses tiene tema, ¿quién es Jesucristo? Y Filemón, eso nos enseña condescendencia, ¿no? Y también hay que aceptar a los santos con el corazón del Señor Jesucristo. Por eso cada epístola tiene su tema. Efesios, la iglesia. Filipenses, ¿qué es la comunión verdadera? Y Colosenses, ¿quién es Jesucristo? Y Filemón, para enseñarnos con descendencia y como perdón, ¿no? Por eso hoy vamos a aprender con el libro de Colosenses, ¿no? De hecho, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Eso, conocer al Señor Jesucristo. El que tiene el Cristo, eso significa el que tiene todo. Pero el que pierde al Señor Jesucristo, eso significa, aunque tenga mucha cosa, pero pierde todo. ¿No es así? Por eso, cuando conozcamos al Señor, eso significa cumplamos el propósito de nuestra vida, ¿no? Sí. De hecho, todos nosotros, como los salvos verdaderos, ya hemos conocido al Señor Jesucristo. Aunque en este mundo no tenemos muchas cosas, riquezas, reputaciones, fama, éxito, pero todos nosotros tenemos el mejor, una cosa más hermosa, eso, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y también, a medida que conozcamos al Señor Jesucristo, nuestra fe también pueda crecer. ¿No es así? Por eso hoy vamos a aprender quién es Jesucristo. Vamos a ver el versículo 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí se ha escrito el hecho
que hizo Jesús, ¿no? ¿Qué hizo Jesús para nosotros? ¿Sí? Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No solamente esto, sino también nos ha trasladado. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Es así? Antes éramos viviendo en la potestad de la tiniebla, pero sin nuestra intención, nuestro esfuerzo, Él solo nos hizo trasladar. ¿A dónde? Al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? El versículo 14 nos hace la razón, nos hace enseñar, aprender la razón. Aquí, versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este versículo nos enseña el motivo de trasladarnos al reino de Hijo amado de Dios, ¿no? Antes teníamos el pecado, ahora seguimos teniendo el pecado, pero Él todo lavó nuestro pecado, ¿con qué? Con la sangre de Jesús, sangre de Señor. ¿Es así? Por eso versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Por eso ya podemos entender, nuestro destino ya se ha cambiado, ¿no? Sí. Por eso acá versículo 13 y 14 nos enseña quién es Jesús. Jesús es nuestro Salvador. ¿No es así? Sí. Eso es lo más importante. Sí. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 nos enseñan Jesucristo es nuestro Salvador. También el que nos ha trasladado a su reino. ¿Es así? Sí. Por eso, la primera enseñanza de Colosenses, Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo pudo ser Jesucristo nuestro Salvador? Como los judíos, solamente Dios puede tener la autoridad de perdonar el pecado de las personas. Los judíos lo supieron muy bien. Y también la Biblia dice que solamente Dios tiene este poder, perdonar el pecado de las personas. Entonces, ¿cómo pudo el Señor Jesucristo perdonar tus pecados? Sí, porque Él es Creador, Él es Dios. Por eso acá versículo 15 y 16 nos enseñan quién es Jesucristo. Jesucristo es Creador, Dios. Ya vamos a ver. Aquí versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 15, primero nos enseña, Él es imagen de Dios invisible. De hecho, el apóstol Pablo los pone muy bien. Cuando yo leo los libros de sus cartas, Nuevo Testamento, me daba mucha curiosidad. De hecho, el apóstol Pablo conoció a Jesús en un día, ¿no? Estaba caminando a Damasco, pero un día él conoció a Jesucristo. Entonces, ¿cómo pudo tener tanta sabiduría, tanta inteligencia, conocimiento sobre Jesucristo de la Biblia? Me daba mucha curiosidad, ¿no? Él no aprendía del Señor directamente como otros apóstoles, ¿no? Pero ¿cómo pudo tener este conocimiento? Me daba mucha curiosidad. Y luego yo obtuve una respuesta de la Biblia. Marcamos aquí y vamos a buscar un versículo de la Biblia. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 6. Éxodo 31, versículo 6. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo
de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado, ¿no? Sí. Cuando vemos ese versículo, podemos ver un motivo de que Dios ha puesto la sabiduría a unas personas. ¿Por qué? Para que cumpla el trabajo de Dios. Sí, siempre Dios nos da la sabiduría, pero cuando tengamos la sabiduría, anhelo de conseguir sabiduría, a esa persona Dios puede dar su sabiduría. ¿Entiende? Entre muchos israelitas, varones de israelitas, en especial aquí, Aholiab y Bezaleel, ¿no? A ellos Dios ha puesto la sabiduría, porque ellos tienen mucho anhelo para cumplir la obra de Dios. Por eso, el apóstol Pablo también anhelaba mucho entregar su vida todo para difundir el evangelio a las personas. Por eso Dios le ha dado sabiduría, le ha añadido mucha sabiduría. Entonces, todos nosotros tenemos que tener este mismo corazón, anhelar la sabiduría, cumplir su voluntad. ¿No es así? De hecho, Dios me ha dado un gran privilegio, ¿no? Para enseñar su palabra, para aprender su sabiduría, ¿no? ¿Sí? Eso es un gran privilegio. De hecho, para preparar la predicación de hoy, por lo menos yo he leído Colosenses 5 veces. ¿Sí? 4 capítulos. No es difícil para leer todo, ¿no? 5 veces, más de 5 veces yo he leído para preparar la predicación. Eso, gran privilegio, ¿no? No solamente yo, sino también vosotros también podéis hacer. ¿No es así? Para leer entero Colosenses no tarda mucho tiempo, más o menos 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Cada día podemos leer. Y a medida que leamos este libro, podemos encontrar a Jesucristo. Eso es un gran privilegio. No solamente Dios le ha dado a apóstol Pablo, sino también a nosotros mismos. Nos ha dado, ¿no? Este gran privilegio. Por eso, todos nosotros tenemos que tener más sabiduría de Dios. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Entonces, ya volvamos a Colosenses capítulo 1. Aquí, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Casi la misma expresión el apóstol Pablo utilizaba en otro libro. ¿Dónde está? Sí, Hebreos capítulo 1. Ya vamos a buscar Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Casi la misma expresión, ¿no? Sí, es que el apóstol Pablo estuvo muy bien. Jesucristo es la imagen de Dios invisible, es decir, Dios mismo. Y también, ¿qué hizo? Como versículo 3, ¿no? Él ha purificado nuestro pecado, ¿no? Con su sangre. Ahora Él sustenta todas las cosas del universo con su palabra de poder, ¿no? Y ahora está sentándose a la diestra de Dios. ¿Sí? Misma posición. Nos enseña a través de este versículo, Jesucristo es creador, ¿no? Por eso volvamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Es la imagen de Dios invisible. Eso significa Jesucristo es Dios mismo, ¿no? Por eso Él puede perdonar nuestro pecado. Imagínense, Jesucristo es un hombre vero. ¿Cómo puede perdonar nuestro pecado? Aunque derrame su sangre todo, pero no se puede hacer, ¿no? Pero Jesucristo es Dios. Por eso su sangre puede perdonar nuestro pecado. Eso es importante. Por eso, versículo 15 nos enseña, Jesucristo es creador. Y
la parte de atrás, ¿sí? Una expresión muy curiosa. El primogénito de toda creación. Por eso, si otras iglesias, otras falsas doctrinas con esta expresión, Jesucristo no es Dios. Como este versículo, el primogénito de todas las criaturas. Una criatura de Dios, no es Dios. ¿Es así? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo utilizaba esta expresión? Primogénito. De hecho, el primogénito tiene 3 significados. Por eso tenemos que saber también estos 3 significados. Primogénito, primero, indica propiedad, propiedad de Dios, ¿no? Dios utilizaba este primogénito al pueblo de Israel entero. Antes eran esclavos de tierra de Egipto, pero después de sacar de la tierra de Egipto, Dios utilizaba esta expresión. Pueblo de Israel es mi primogénito. ¿A qué se refiere esto? Ya, ahora el pueblo de Israel es mío. Su propiedad, ¿no? Sí. A través de este versículo podemos saber que primogénito es propiedad de alguien, de Dios, ¿no? ¿Entiende mi palabra? Sí. Por eso Jesucristo pertenecía a Dios, su propiedad. Vamos a ver un versículo. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi primogénito. Ya, ahora suya. ¿Se entiende mi palabra? ¿No? Por eso el primogénito de todas las cosas, eso indica Jesucristo ya pertenece a Dios, ¿no? Y también primogénito tiene derecho de sacrificarse a Dios. ¿Entiende? Para un ser sacrificio tiene que ser primogénito. ¿Dónde está este versículo? Vamos a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Primogénito es mío es, ¿no? Y Números capítulo 3 dice, Números capítulo 3, versículo 13, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová, ¿no? Por eso Dios le mandó al pueblo de Israel, todos los primogénitos tienen que sacrificar para mí. Por eso los primogénitos, cabras, corderos, ¿sí?, tienen que sacrificarse a Dios. Los asnos, ¿sí?, en lugar de asno, un cordero tiene que, ¿sí?, redimir. ¿Sí? Eso es el mandamiento de Dios. Por eso primogénito puede ser un sacrificio para Dios. Por eso Jesús, primogénito de todas las criaturas, para sacrificarse como el sacrificio verdadero. ¿Entiende mi palabra? Por eso utilizaba expresión primogénito. Y también primogénito tiene derecho de heredar.
lo de Padre. Yo estuve en Pakistán para predicar la palabra. Si ellos también guardaban Torah, ¿no? Como descendientes de Abraham. Ellos saben los 5 libros del Antiguo Testamento. Por eso ellos aún siguiendo guardando la palabra de Dios para heredar las cosas de padre solamente a primogénito. Aunque hay muchos otros hijos, pero no tienen ningún derecho de heredar ninguna cosa. Muy absurdo, ¿no? Aquí todos los hijos partiéndose, ¿no? Herencia. Pero el Medio Oriente, Israel, ¿sí? Solamente a primogénito heredar las cosas de padre. Entonces, primogénito indica una persona que tiene derecho de heredar todas las cosas de padre, ¿no? Por eso utilizaba esta expresión, primogénito. Primero nos enseña, Jesucristo pertenece a Dios, suyo. Y también para hacer el sacrificio verdadero. Y también nos enseña, eres heredero, ¿no? Heredero de Padre. Por eso todos nosotros podemos ser coheredero con el Señor. ¿No es así? Para enseñarnos estas 3 cosas utilizaba primogénito. ¿Entiendes? No es una criatura de Dios, sino para enseñarnos este privilegio de Dios. Volvamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Aquí hay varias cosas, ¿no? Sí. Materiales, físicas, sino también como trono, ¿sí? Potencia. Todos son criaturas de Dios. Por eso podemos imaginar. El gobernador de España, ¿quién le ha dado? Dios, el Señor Jesucristo, ¿no? Sí, con su voluntad. Porque se ha levantado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eso también para cumplir la voluntad de Dios. No solamente las materias físicas que se ven en nuestros ojos, sino todos los potestades, autoridades. Eso también fue creado por el Señor. Y también para el Señor. Para el Señor. Por eso todos nosotros tenemos que entregar las cosas que tenemos, volver a dar al Señor, ¿no? Porque para el Señor Él creó todas las cosas, ¿no? Y versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿no? A través de este versículo podemos saber que Él estaba antes de creación, ¿no? Sí. Eso nos enseña su preexistencia. Su preexistencia. Cuando vemos el capítulo 1 de San Juan, al principio era el verbo, ¿sí? Era con Dios, por eso verbo era Dios, ¿no? Eso nos enseña su preexistencia. Aquí también. Él es creador. Por eso Él pudo estar antes, pudo existir antes de que se ha creado todas las cosas. ¿Es así? Y también todas las cosas en Él subsisten. ¿A qué se refiere esto? Él sustenta todas las cosas, ¿no? Ahora mismo también está sosteniendo con su mano poderosa. ¿Sí? Por eso, primero, Jesucristo es el creador y primogénito de Dios. Y también por Él, todas las cosas fue creado y también para Él, ¿no? Nos enseña esta cosa. Y también versículo 18
Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí sale una palabra muy importante, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Sí. Él ya ahora es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? También aquí versículo 18 se ha escrito la razón por la que pudo ser la cabeza de la iglesia. Versículo 18 dice, el primogénito de entre los muertos, ¿no? Primogénito de los muertos. Es un poco difícil de entender, ¿no? Sí. ¿Por qué se utilizaba esta expresión? De hecho, antes de resucitar Jesucristo, hay varios casos, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, unos muertos ya pueden resucitarse, ¿no? Sí. En la época de Elías, Eliseo, sí, ya un hijo de una viuda resucitado, ¿no? Sí. Entonces, ellos pueden ser primogénitos de los muertos, ¿no? Pero ¿por qué Jesús era el primogénito de los muertos? Aunque ellos fueron resucitados, pero en un poco tiempo va a morir otra vez. Pero Jesucristo, después de resucitar, nunca va a morir, ¿no? Por eso Él pudo ser primogénito de los muertos espirituales. Va a nunca morir otra vez. Por eso, sí, así. Con esta reflexión, Él puede ser la cabeza de la iglesia. Imagínense, la cabeza no tiene función, ya, muerte. Entonces, ¿cómo puede ser la cabeza del cuerpo entero? No puede ser, ¿no? Para ser la cabeza de la iglesia, Él tenía que resucitar con el cuerpo, que nunca va a morir otra vez. Por eso, sí, cuando permanecemos en la cabeza, debajo de la cabeza, nosotros también tenemos este poder de resucitar. Por eso aquí dice, Él es la cabeza de la iglesia y el primogénito de los muertos. Este versículo nos da gran esperanza. Nuestra resurrección y también somos miembros de esta gran gloriosa la cabeza. ¿Se entiende la palabra? Sí. Y luego, versículo 18 dice, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia, ¿a qué se refiere esto? Tiene superioridad, ¿no? Prioridad. Para tener preeminencia, ¿sí? El Señor, ¿sí? Ahora la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Sí? Tenemos que volver nuestra prioridad al Señor Jesucristo. ¿Sí? Él tiene prioridad de nuestra vida. Pero, muy lamentablemente, todos nosotros hacemos nuestras cosas primero. Si decimos que Dios es primero, el Señor es primero, pero muy lamentablemente, incluido yo también, siempre yo hago el primero mío, ¿no? Pero sí, para tener esta preeminencia, sí, el Señor pudo ser la cabeza de la iglesia. Todos nosotros tenemos que seguir la voluntad de la cabeza. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Por eso, Jesucristo era Salvador y Creador Dios. Y también la cabeza de la iglesia. Sí. Y luego, versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, ¿no? Plenitud, sí. Está llena de la sabiduría y misericordia. Por eso Él puede darnos su sabiduría, su misericordia.
Y versículo 20, una cosa muy importante. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿No? Sí. Aquí, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. ¿No? Sí. Por eso Jesús es el que reconciliar nosotros con Dios. Reconciliar. Dios perdonó nuestro pecado por medio de la sangre de Jesús. También, sí, por medio de la sangre de Jesús, sí, reconciliar con nosotros. Eso es algo muy importante. Aunque somos hermanos de la fe, tenemos mismo Padre, pero reconciliar con los hermanos que nos han dado algún daño, eso es algo fácil o difícil. Difícil, ¿no? Sí. Reconciliar, eso es algo diferente. Perdonar. ¿Se entiende mi palabra? Sí, en mi corazón yo perdono a ti, pero yo no reconcilio contigo. Tiene rencor. Eso es algo diferente de perdonar. Dios no solamente nos perdonó, sino también nos reconcilió. Es importante. Aunque ya perdonó tu pecado, pero yo no quiero verte. Eso significa no se ha reconciliado. ¿No es así? Yo he olvidado tus pecados, tus errores, pero yo no quiero estar contigo. Eso no significa reconciliar. ¿Es así? La sangre de Jesús tiene este poder. No solamente perdonar los pecados, sino también reconciliar con Dios. Por eso, cuando cometemos algunos errores, la sangre de Jesús sigue actuando, ¿no? Para reconciliar con Dios. Entonces, todos nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿No es así? De hecho, no somos perfectos. Todo el mundo tiene defecto. Su carácter, su propia hábito, ¿no? Con esta cosa, sin querer, podemos dañar a alguien. Después de dañarnos, entonces, muy difícil reconciliar con otros hermanos. Pero todos nosotros tenemos que tener en cuenta, la sangre de Jesús no solamente perdona los pecados, sino también nos hace reconciliar con otros hermanos. Eso es algo importante. Por eso, ya vamos a buscar un versículo de la Biblia, San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Perdón, 5. San Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, eso significa conciliadores, reconciliadores, ¿no? El mismo sentido, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Los hijos de Dios tienen que ser pacificadores, ¿no? Con otras personas. De hecho, para reconciliar, ¿qué deberíamos hacer? Siempre aguantar, tener paciencia, en lugar de mostrar nuestra identidad. Cuando tenemos nuestra identidad, nuestra intención, nuestra palabra, entonces puede ser reconciliado con otras personas. Jesús siempre callarse, ¿no? Siempre se calla antes de morir, siempre se calla. Por eso pudo reconciliar con la gente. Todos nosotros tenemos que imitar la imagen del Señor, pero muy difícil, ¿no? Sí. Alguien me daña, entonces
siempre se levanta. Nuestra voz, nuestra palabra, nuestra actitud. Eso significa muy difícil reconciliar con otras personas. Todos nosotros tenemos que tener en cuenta esta palabra. Hijos de Dios tienen que ser pacificadores, reconciliadores. ¿Se entiende? Porque la sangre de Jesús primero nos reconcilia con Dios. Ya, volvamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irresponsables delante de Él. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ya se ha reconciliado, ¿no? Con la muerte. Sin la muerte, entonces no se puede reconciliar. Por eso el apóstol Pablo siempre, yo muero cada día para reconciliar con otras personas. ¿Sí? Detiene su deseo, su intención, su voluntad. Siempre detiene. Eso significa matar a sí mismo. ¿Es así? Por medio de la muerte. Jesús también nos hizo reconciliar. No solamente con Dios, sino con los hermanos. Efesios capítulo 2, vamos a buscar. Efesios capítulo 2, versículo 13 y 14. Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces aquí, si Dios hizo por medio de la sangre de Jesús dos en uno, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere dos? Los gentiles y los judíos. Sí. Originalmente ellos no pueden reconciliar con su propia cuenta, por su propia cuenta. Es que los judíos menospreciaban mucho a los gentiles como perros. ¿No es así? Ustedes si pueden, no sé, aquí en España, si los perros fueran amigos de las personas, ¿no? Sí. Pero originalmente, sí, no se puede ser, ¿no? Sí. Los gentiles, sí, consideraban a gentiles como perros. Por eso no se puede ser uno. Pero aquí, la sangre de Jesús derrumbó la pared entre ellos. Antes, sí, Alemania tenía este muro, ¿no? Muro de Berlín, pero se derrumbó. Por eso ya puede ser uno. De la misma manera, entre nosotros tenemos diferente cultura, diferente pensamiento, ¿no? Sí, no puede ser uno. Aún así, entre nosotros, antes había un muro, una pared, pero se derrumbó la sangre de Jesús. ¿Se entiende mi palabra? Eso es muy impactante en la época de, sí, el apóstol Pablo. Judíos, gentiles, no se trataban muy bien, no se llevan muy bien, pero ya, ahora somos uno. Eso, muy gran poder. Sin evangelio, sin la sangre de Jesús, ¿cómo podemos estar juntos aquí? Eso es imposible, ¿no? Sí. Por eso, la sangre de Jesús tiene este poder a reconciliar con los hermanos. Volvamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3.
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí dice, Jesucristo es misterio de Dios, es decir, secreto. Y versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo es abundante de sabiduría y sabiduría y también conocimiento, ¿no? Sí. Pero escondidos, una condición. Como mina de oro, como tesoro, almacén de tesoro, ¿no? Pero están escondidos. Para hallar estos tesoros, ¿qué deberíamos hacer? Hay que buscar, hay que hallar, ¿no es así? Hay que cavar de la tierra, ¿no? Aunque están llenas de sabiduría, conocimiento, Jesucristo, pero escondidos. El que busca desesperadamente puede hallar este tesoro. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde están escondidos la sabiduría, el conocimiento de Cristo? Aquí en la Biblia. Aquí en la Biblia. Por eso, como unos mineros, ¿no? Hay que minar, cavar la tierra más profundamente. Entonces podemos hallar poco a poco los tesoros. Muy curiosamente, diamantes, oro, como los joyas, ¿sí? ¿Dónde están? Profundidad de la tierra, ¿no? ¿Sí? Como las piedras no están en la calle, ¿no? Las joyas, ¿sí? Tesoro, siempre están debajo de la tierra. Por eso es precioso. ¿Se entiende? La sabiduría y el conocimiento del Señor, porque son preciosos, es difícil de encontrar. Por eso tenemos que buscar, cavar con nuestra intención. Entonces podemos hallarla. ¿Entiende mi palabra? Cuando conozcamos el secreto del Señor, entonces podemos enseñar a otras personas. Ya, eso es secreto. Solamente te digo esto. Entonces, callarte. Eso es un secreto, ¿no? Antes de que se revela el secreto, nadie sabe qué significa esto. Y eso es secreto. Por eso tenemos que buscar, encontrar los secretos del Señor como tesoros. Por eso, capítulo 2 dice, con sabiduría, con el conocimiento, ya no hace falta guardar los cultos antiguos. Los judíos siempre intentaban guardar las leyes de Dios, ¿sí? Guardando las fiestas, los días. Eso no hace falta, porque eso es secreto. Cuando hallemos el secreto de Dios, entonces ya no hace falta. Por eso, capítulo 2 nos enseña esta cosa. Versículo 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todos son sombras. Pero cuando conozcamos el secreto del Dios, que es Cristo, entonces ya no hace falta. Porque tenemos el cuerpo, verdadero. Ya no hace falta guardar la sombra. Para enseñar a los hermanos de la iglesia de Colosas, al apóstol Pablo escribió. ¿Se entiende? Y luego, versículo, capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Cuando Cristo, vuestra vida. Cristo es nuestra vida, ¿no?
Dios, sí, el Señor nos da la vida eterna. No solamente esta cosa, sino también ahora sí, nos está dando la vida espiritual, ¿no? Vida de espíritu, con su palabra. Cuando perdemos el Señor, entonces perderemos la vida de cristiana. Aunque no podemos perder la vida eterna, pero podemos perder la vida cristiana, ¿no? Es algo sí, muy triste. Dios nos está dando esta vida con su palabra. Por eso Jesucristo es nuestra vida misma. Pero olvidándonos la vida de Cristo, sí, siempre seguimos sí, llevando la vida cotidiana, ¿no? Sí. Eso sí, pero poco a poco sí perderemos la vida de Cristo en nuestra vida cristiana, ¿no? Por eso tenemos que pensar en las cosas de arriba. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso sí, nos enseña cómo podemos mantener nuestra vida cristiana que nos ha dado Cristo, ¿no? Sí. Poner nuestra mirada en las arribas, no en la tierra. Aunque vivimos aquí, este mundo, pero siempre nuestra ojos, nuestra vista, ponemos en la arriba, en el cielo, ¿no? Sí. Por eso aquí, cuando Cristo, vuestra vida. Cristo es mi vida. Cuando perdemos al Cristo en esta vida, entonces perderemos mi vida. Sí. Y otra cosa más, versículo 3, sí, capítulo 3, versículo 10. Y el revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no? Revestido del nuevo. Jesucristo es nuestra nueva vestidura. ¿Es así? Antes teníamos una vestidura antigua, pero ya tenemos que quitar la antigua y revestir con la nueva. Por eso el Jesucristo es el que nos hace renovar hasta el conocimiento pleno, ¿no? No solamente nos ha dado la vida, sino también nos ha revestido con su ropa. Por eso tenemos que sí, revestir con la ropa nueva que nos ha vestido el Señor Jesucristo. Sí. Por eso, versículo 9 dice, no mintáis los unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Tenemos que quitar el antiguo yo. No mintáis unos a otros. Tenemos que revestir del nuevo. Y versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí está escrito la paz de Dios, pero la otra versión, si se ha puesto la paz de Cristo. Yo creo que la paz de Cristo es más apto, porque Colosenses siempre se trata sobre Cristo. Dios, el Señor Jesucristo nos ha dado su paz. ¿Sí? El libro de San Juan, ¿no? Sí. Mostrando su mano, su costado a los discípulos. O sea, paz. ¿Sí? ¿Por qué paz es importante? En el Antiguo Testamento, a los impíos no hay paz. No hay paz. Pero a los justos hay paz. Muy diferente. Por eso Cristo nos ha dado la paz, porque somos justos ante Dios. Pero una cosa importante, aunque el Señor nos ha dado la paz, ¿sí? Llevando la vida
En especial, en las situaciones muy difíciles, podemos perder la paz del Señor. ¿No es así? Por eso, aquí dice, sí, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es un mandamiento. No perderemos la paz que nos ha dado el Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos recordar su paz? Mirando su mano, su costado. ¿No es así? Sí. Cuando veamos la mano, su costado del Señor, podemos recordar la paz. La paz que nos ha dado el Cristo es diferente a la del mundo. ¿Es así? Ya vamos a buscar San Juan capítulo 14. San Juan 14. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. ¿No? Porque versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿No? ¿Cómo podemos no temer ante la situación temible? Cuando recordamos la paz del Cristo, entonces no podemos turbar. No os turbéis, ¿no? Versículo 1, ¿no? No se turbe vuestro corazón, porque te doy mi paz. Te doy mi paz. Aunque es diferente la del mundo, pero vosotros ya la tenéis. Por eso no hace falta temer ante la situación. Tenemos que guardar, tenemos que hacer la paz de Cristo gobierna nuestro corazón. Por eso Dios nos ha dado la iglesia, su cuerpo. Volvamos a Colosenses capítulo 3, versículo 15. Aquí, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿No? Para gobernar la paz del Señor a nuestro corazón, Dios nos ha dado un cuerpo, la iglesia. Imagínense, si no reunimos juntos en la iglesia, si estamos solos, guardar la paz es fácil, muy difícil, ¿no? Sí, es verdad. Yo también. ¿Sí? Cuando no veo a los hermanos, sí, muy fácilmente perder la paz en mi corazón. Por eso tenemos que estar juntos aquí, para guardar, para gobernar nuestro corazón con la paz de Cristo. ¿Se entiende? ¿No? Dios, el Señor, nos ha dado la paz. Y la responsabilidad de guardarla es la nuestra. ¿No? Por eso tenemos que estar juntos aquí en la iglesia, un cuerpo. Por eso, sí, como este versículo podemos saber que Jesucristo es el que nos da la paz. ¿No? Sí. Y también, desde el versículo 18 al 25, sí, eso, sí, las vidas cotidianas de en este mundo, ¿no? Sí, como los padres deben hacer así, como los hijos deben hacer así, como trabajadores deben obedecer a su jefe, ¿no? Eso es la vida cotidiana. ¿A qué se refiere esto? Sí, el Cristo siempre considera nuestra vida cotidiana, ¿no? Como si unas personas tienen estos papeles, debemos cumplir la responsabilidad, como los padres, como los hijos, como los trabajadores. ¿No? Sí. No pasar por alto nuestra vida cotidiana. Yo soy hijo de Dios, pero a mí me importa cómo hago. No es así. Sí. Debe cumplir los papeles de este mundo. Aquí versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres,
¿sí? Si yo obedece a la autoridad superior, eso significa obedecer al Señor Jesucristo. Aunque mi jefe muy delicado, muy complicado, siempre me regaña. A mí no me gusta. Pero tenemos que obedecer su palabra, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí. Versículo 23. Como para el Señor, no para los hombres. Si obedecemos los jefes, entonces versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Entiende? No solamente trabajar para el Señor no nos recompensa, sino también cuando obedecemos, cuando seguimos la norma de este mundo, ¿sí? Dios, el Señor, nos recompensa. Por eso, desde el versículo 18 hasta 25 nos enseña, el Cristo es el que se considera la vida cotidiana. Y, por último, capítulo 4, versículo 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí versículo 3. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. El Cristo es el que abre la puerta de la palabra, ¿no? Por eso tenemos que orar. Aunque intentamos muchas veces predicar la palabra, pero Dios, el Cristo, no abre la puerta, entonces no llega a la gente. El que abre la puerta del Evangelio, eso, el Señor Jesucristo. Por eso, sin tener el Jesucristo, sin tener su poder, no podemos abrir la puerta de la evangelización. ¿Sí entienden mi palabra? Por eso tenemos que orar con mismo corazón. Abre la puerta a mi familia, a mi pariente, a mis compañeros, el Señor, ¿no? Para que llegue la palabra a ellos. Por eso hoy, a través de Colosenses, hemos aprendido, ¿no? ¿Quién es Jesús? Capítulo 1. Jesucristo es el Salvador, el que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. También nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Con qué? Con su sangre. Con su sangre nos perdonó nuestro pecado. Porque eres creador. Eres primogénito de Dios. Y eres primogénito de los muertos. Por eso Él pudo ser la cabeza de la iglesia. Es un orden, ¿no? Sí. Nos enseña estas cosas. Y también eres secreto de Dios. Están escondidos los tesoros. Por eso tenemos que buscar, encontrar con desesperación, ¿no? Desesperadamente tenemos que buscar, cavar la tierra hasta profundidad, ¿no? Cuando hallamos el Cristo, entonces podemos quitar las antigüedades, los ritos antiguos, porque tenemos el cuerpo verdadero, ¿no? Y también el Cristo es el que nos reviste, ¿no? La nueva ropa. Pues tenemos que renovar hasta nuestro conocimiento. Y también Cristo es el que nos da su paz. Nos da su paz. Por eso tenemos que guardar su paz en nuestro corazón. Y también reconciliar con otras personas. Y el que se considera nuestra vida cotidiana. Siempre está mirando qué hacemos ahora mismo, ¿no? Como padres, como los hijos, como los compañeros, como los trabajadores, ¿no? Sí. Tenemos que cuidar
de nuestra responsabilidad, nuestros deberes. Y Cristo es el que abre la puerta de la palabra. Por eso Colosenses nos enseña muy detalladamente sobre Jesucristo. Como les he dicho antes, ¿sí? Leer entero Colosenses no es tan difícil. ¿Sí? Cuando invertimos ¿sí? Más o menos 20 minutos al día, podemos ¿sí? leer todo ¿sí? Colosenses. Entonces podemos hallar más tesoros sobre Cristo. ¿Se entiende mi palabra? Sí. Hoy sí hemos aprendido sobre Cristo, porque estamos en diciembre para recordar al Señor Jesucristo. Y la próxima vez, si es posible, yo voy a enseñar otra cosa más sobre Cristo. ¿Vale? Entonces, ya vamos a terminar una oración hoy. Padre Dios, que nos amas, te damos gracias por darnos esta gran enseñanza por medio de tu palabra. Tú nos has dado este gran privilegio de conocer a nuestro Señor Jesucristo. A través de tu palabra podemos conocer, podemos tener más sabiduría de Cristo. Hoy hemos aprendido quién es Jesucristo, qué hizo por nosotros y qué deberemos hacer para el Cristo. Todos nosotros tenemos que obedecer tu palabra, cumplir los deberes que nos ha dado. Por eso te pedimos que nos añadas más sabiduría, más poder, más fuerza para llevar a cabo estas cosas. Al leer nosotros hay muchas personas que no conocen al Señor Jesucristo. Por eso todos nosotros, como los que saben el secreto del Cristo, tenemos que revelar esta cosa a las personas. El que abre la puerta del Evangelio es Cristo. Por eso te pedimos que abra más anchamente la puerta del Evangelio hacia a las personas a quien amamos, a nuestra familia, a nuestros parientes, compañeros y amigos. Y utiliza a cada uno de nosotros como buen instrumento del Evangelio para difundir este gran privilegio a las personas. Y también ayúdanos para que tengamos paz en nuestro corazón que nos ha dado el Cristo Señor. Y ayúdanos para que reconciliémonos juntos con tu palabra, con tu amor. Aunque somos hijos de Dios, somos hermanos de la fe, pero muy fácilmente perder la reconciliación hacia otros hermanos. Pues ayúdanos para que seamos más unidos con tu amor. A través de este amor podemos manifestar que somos tus discípulos, somos hijos de Dios. Por eso ayúdanos. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están enfermos, están sufriendo por muchas cosas. Pues te pedimos que consuela a ellos con tu palabra y afirma su fe con tu palabra. Nos da más ánimo, nos da más fuerza para que trabajemos más fuertemente para tu iglesia, para tu evangelio. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a cantar una canción.